Hola niños, bienvenidos a una nueva clase de lenguaje y comunicación en el quinto año básico. La guía de aprendizaje que veremos esta semana será de figuras literarias y nuestro objetivo es analizar aspectos relevantes de diversos poemas para profundizar su comprensión, explicando cómo el lenguaje poético que emplea el autor apela a los sentimientos, sugiere estados de ánimo y crea imágenes en el lector, identificando personificaciones y comparaciones y explicando su significado dentro del poema, distinguiendo los elementos formales de la poesía como la rima, ¿cierto?, el verso y la estrofa. El contenido será figuras literarias y la habilidad que trabajaremos, comprender e interpretar. Recuerda que esta actividad la debes desarrollar entre los días 24 al 28 de agosto y los días de revisión son los días jueves y viernes de cada semana. Niños y niñas, en esta clase veremos las figuras literarias del poema. Es por eso que comenzaremos repasando el contenido de la clase anterior para luego ver el contenido de la clase y desarrollar la guía de la semana. Recuerda ingresar a observar los videos de cada clase. Recuerda también que son imprescindibles que los puedas ver antes o durante realizas la actividad. Luego debes adjuntarla a la carpeta de tareas de figuras literarias en Classroom. Me preparo para aprender. ¿Y cómo lo hago? Debo buscar un lugar cómodo dentro de mi hogar sin ningún distractor. Mantener silencio a la hora de escuchar y observar el video. Poner mucha atención a las instrucciones y concentrarte muy bien para que puedas resolver la actividad. Para dar inicio a nuestra clase, vamos a comenzar, como bien lo dije al comienzo, repasando los contenidos que ya hemos visto en clases pasadas. Entonces, yo les muestro acá un poema que se llama Amor con faltas de ortografía, en donde tú debes leer este poema para luego responder las preguntas. Por ejemplo, ¿quién ayuda al enamorado a corregir sus cartas? De acuerdo al poema, marca las características físicas y psicológicas del enamorado descrito en el poema. Recuerda que las características físicas es cómo es la persona por el exterior, cómo se ve, lo que nosotros vemos de la persona, si es alto, bajo, delgado, robusto, ¿ya? Las psicológicas es cómo es la persona por dentro, cómo son sus características por ser persona. Por ejemplo, alegre, tímido. ¿Cuál más podríamos poder decir? Audaz, estudioso, comprensivo, cariñoso, amoroso. Ese tipo de características. Bueno, en la número 3 dice, ¿por qué crees que el joven enamorado no recibía la respuesta de sus cartas? ¿Por qué crees tú que el joven no podía recibir la respuesta? Luego dice, explica el significado de los versos. Aquí tú tienes que interpretar qué es lo que quiere decir el verso. Por ejemplo, en el mar de las palabras naufragaba cada día. ¿Qué querrá decir? En el mar de las palabras naufragaba todo el día. ¿Qué quiere decir naufragar? Y mar de palabras. Mar de palabras. ¿Serán pocas o muchas palabras? ¿Será un mar explícitamente? ¿A qué se referirá? ¿Y naufragar? ¿Qué será naufragar? Los siguientes versos dicen, en laberintos de letras se perdía a cada instante. ¿Qué querrá decir? En laberintos. ¿Qué son los laberintos, niños? ¿Y laberintos de letras? ¿Qué querrá decir?
Recuerda que debes interpretar. En el desarrollo de nuestra clase conoceremos el contenido explícitamente, ¿ya? Y dentro del contenido vamos a conocer algunas figuras literarias, como bien lo dijimos al comienzo. Vamos a conocer 3. La personificación, la comparación y la metáfora. Bueno, en la personificación consiste, y yo creo que ustedes ya lo conocen, pero lo vamos a repasar. Bueno, consiste en atribuir características o actividades humanas a objetos o seres no humanos. ¿Ya? Como por ejemplo, en el obrerito, ¿se recuerdan de Gabriela Mistral? Se personifica al molino, se le da cualidades y características humanas a algo que no tiene vida. Por ejemplo, o mejor tendré un molino que te hable haciendo pan. ¿El molino podrá hacer pan? ¿El molino podrá hablar? Entonces, a ese objeto le estamos atribuyendo características y cualidades humanas que no poseen realidad. Esa es la personificación. También dice a animales, como por ejemplo, el loro me habló diciéndome al oído que cantabas cada mañana cerca de su nido. Le estamos dando, ¿cierto? Le estamos atribuyendo al pájaro, ¿cierto? Al ave que habla. Y las aves no hablan, ¿ya? Vamos con la comparación, que dice se utiliza para destacar una característica de un elemento estableciendo una semejanza con otro, ¿ya? Por ejemplo, tus labios son rojos como una frambuesa. Estamos atribuyéndole, ¿cierto?, el color rojo de los labios al color rojo de una fruta. Esta similitud se hace explícita a través de una marca textual, o sea, a una palabra en particular, que en la mayoría de los casos se usa la palabra como. Si se dieron cuenta, yo dije, tus labios son rojos como una frambuesa, ¿ya? Por ejemplo, en el obrerito se compara la acción de tomar en brazos a la madre con las hierbas que son levantadas por el viento. Por ejemplo, te levantaré en mis brazos como el sonda al herbazal. Si se dan cuenta, ahí ocuparon, ¿cierto?, una marca textual que es la palabra como. Pero deben tener mucha precaución porque no en todos los versos, no en todas las estrofas se utiliza esta marca textual. Y eso lo vamos a ver más adelante. La metáfora, y esta es un poco más compleja, dice, consiste en comparar, como la comparación, un elemento con otro, pero ya no es de una manera explícita, ocupando una marca textual, sino que es algo más implícito, algo que yo debo interpretar, que yo debo buscar, ya que el conector de la comparación no aparece en el texto. Aquí ya no utilizamos la palabra como, es decir, se nombra un ser, hecho o cualidad con el nombre por otro elemento. Por ejemplo, en Amor con faltas de ortografía, que es el poema que tú vas a leer al comienzo de esta clase, dice, hay metáforas para representar los problemas con la ortografía del enamorado. Y en el ejemplo que te muestran acá dice, en laberintos de letras se perdía a cada instante. Aquí ya no se ocupa el conector, ¿cierto?, la marca textual de cómo, pero se puede atribuir que en laberintos de letras se pierde o se perdía a cada instante. Se perdía a cada instante como laberintos de letras. Si te diste cuenta, en el segundo ejemplo que yo di, cambié los versos de posición y ocupé la marca textual. Pero en el texto no te darán la marca textual para que tú puedas interpretar la metáfora, ¿ya? En la actividad 5, tú debes leer estas estrofas
e identificar a qué figura literaria corresponde, si a personificación, comparación o metáfora. Recuerda que la personificación es atribuirle, ¿cierto?, a un objeto, animal, algo inerte, cualidades y características humanas. La comparación, ¿cierto?, es comparar un elemento, un objeto, con otro o utilizando una marca textual como la palabra como. Y en la metáfora también es una comparación de elementos, pero es de manera implícita, o sea, tú la debes interpretar y aquí ya no ocupamos una marca textual, sino que, como bien lo dije, debes interpretarlo. Luego dice, explica a qué se quiere decir en el poema Amor, falta de ortografía las siguientes metáforas. Aquí vamos a trabajar con la figura literaria más compleja de entender. Entonces tú tienes que explicar qué quiere decir cada uno de estos versos. Veamos el primero. Sus mensajes tropezaban con todas las consonantes. ¿Qué querrá decir? Sus mensajes tropezaban con todas las consonantes. ¿Qué querrá decir? Enredado en alfabetos buscaba en su corazón cómo decir que la amaba sin signos de puntuación. ¿Qué querrá decir? Le dijo que la quería con todo el abecedario. Y por último, para cerrar nuestra clase, hay una pregunta de metacognición que a mí me va a ayudar a saber si comprendiste o no el poema que leíste. ¿Qué te parece que el joven no se haya dado por vencido y haya superado sus problemas de ortografía? Y por último, hay una pequeña frase para poder incentivarlos que dice: ser perseverante te ayuda a conseguir todo lo que te propongas en la vida. Luego que completes la actividad de figuras literarias, ¿cierto?, la guardas y la adjuntas a la plataforma de Classroom para que yo pueda revisarla. Recuerda que las revisiones son los días jueves y viernes de cada semana. Nos vemos en una próxima clase de lenguaje y comunicación en el 5º año básico.